Hecha la presentación, ya está con nosotros Leila Bechara. ¿Qué haces, Leila? ¿Cómo te va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Gracias por venir. Especialmente gracias, no solo porque vamos a tener una conversación que tenía yo muchas ganas de tener, sino porque vos tenés 27 años y para alguien de 27 años, un domingo a las 11 de la mañana no es sencillo. Te voy a corregir, tengo 28. 28 ya cumplió, y creo bien. Que ya es como que pasás la edad del rock y ya sos grande? ¿Ya pasaste sí. La edad? Mirá, bueno. Siento que sí, ya salí del club de los 27, puedo claro, sobrevivir. Sí, ya estás viva, es bastante. Leila, bueno, ya la conocen los oyentes de Futurock, pero para aquellos que nos están escuchando y no la conocen, es politóloga, es streamer también, que bueno, ahora ella me dirá qué es ser streamer, más allá de que tiene un stream, concretamente tiene un stream que sale los lunes a las 8 de la noche, ¿no? Por su propio canal. Sí. Y bueno, arrancaste en pandemia, ¿no? Con esta historia de comentar lo que te parecía de la realidad, la actualidad de la Argentina. Arranqué en pandemia. Había mucho para comentar sobre la realidad argentina. Claro. En realidad, los últimos años de la carrera me dediqué a especializarme en comunicación política y desde el 2018 que trabajé con influencers, básicamente produciendo contenido más teórico respecto al feminismo en ese momento, y en pandemia fue como un salto de poner la cara yo frente a la cámara, entonces ahí fue como, bueno, empezar a hablar un poco más de los temas que trataba la Argentina en ese momento, tenía que ver con, bueno, la difusión de información y ciertas discusiones más políticas que ya se veían venir en la interna del peronismo en ese momento, así que bueno. ¿Vos eras militante peronista en ese momento? Sí, siempre fui militante, desde los 13 años, en ese momento militaba orgánicamente en Nuevo Encuentro, en el Frente de Mujeres. ¿Y a los 13 años cómo arrancaste? A los 13 años arranqué la escuela, por una ley o un proyecto, no estoy segura de qué era exactamente, pero llegaban, yo soy del interior de la provincia de Buenos Aires. Un pueblito muy chiquito. Chico. Sí. ¿Cuál? Se llama Santa Regina, que hoy debe tener 400 habitantes, en su mejor momento de haber tenido 800. Y llegaron unos cuadernillos del ¿Sos ministerio. la persona más famosa de Villa Regina? Seguramente. Bien. Sí, no lo tengo chequeado, pero seguramente. Bueno, bien. ¿Se dicen villarreginenses? No, se dice reginenses. Bien. Porque hay una cosa con la G que sí, como nosotros Rigi. la decimos como Claro. Rigi, claro, Sí. no es Rigi, tal Claro. cual. Llegaron unos cuadernillos del Ministerio de Educación que era como una promoción de la organización gremial de los estudiantes. Y armamos un centro de estudiantes muy precario, pero bueno, era el ejercicio de armar el centro de estudiantes y a partir de ahí estuve en todos los centros de estudiantes de la secundaria. Después me mudé a Villegas, una ciudad más grande, y ahí también armamos el centro de estudiantes, así que siempre fue como una militancia autónoma e independiente hasta que me vine a Buenos Aires a estudiar. Y en el 2015, viendo el escenario que se abría, dije, bueno, yo tengo que militar por Scioli. Y así fue. Y ahí empecé a militar en Nuevo Encuentro, en la facultad, en una organización histórica que es el MATE. ¿Qué estudiaste en la UBA? En la UBA, Okay. En Sociales, Ciencia Política. Una organización histórica que es el MATE, que, bueno, nada, tiene mucha historia, la armó Horacio González y Rubén Dri en su momento, y bueno, después desencadenó en Nuevo Encuentro, y ahí milité hasta 2018 en universidad. Y después, 2019, bueno, dejé de militar ese interín, y 2019 volví a militar en el Frente de Mujeres para volver mejores, era la idea. ¿Y de qué laburas? ¿De qué laburo? Laburo haciendo consultoría de comunicación política digital. Ajá. Básicamente le enseño a la gente cómo usar redes sociales. Bien. Está bien, viene bien en esta época. Sí, me gustaría que presten más atención, pero está bien, es un desafío. Escúchame, ¿y sos streamer desde cuándo? ¿Desde la pandemia para acá, que siempre en algún formato, en algún espacio estuviste diciendo lo que pensás en redes? Soy streamer desde el 27 de octubre de 2020, que fue la primera vez que streameé en Twitch. Reaccioné con un amigo a los discursos históricos de Néstor. Porque era el aniversario de su... en el aniversario. Sí. Bien. Sí, y a partir de ahí yo siempre usé las redes sociales, tuve todas las redes sociales habidas y por haber, siempre me gustó experimentar
formatos, lenguajes, idiosincrasias de las redes sociales, y Twitch me parecía que era como la plataforma que mejor me permitía expresarme sin tener que editarme tanto, que era como un laburo de pre y postproducción que tenían las otras plataformas, no sé, YouTube, tenías que escribir un guión, sentarte después, grabar, editar, toda una técnica que, bueno, Twitch te ahorraba de alguna manera porque, bueno, hoy lo vemos, ¿no? O sea, la precarización con la que se hacen los canales de streaming y los programas habla un poco de eso, ¿no? De la facilidad que tiene estar en vivo y hacer supuestamente un programa, viene de ahí como de una promesa de democratización y universalidad de la plataforma, que después, bueno, nada, algunos la aprovechan para sacar rédito y otros simplemente la usan como plataforma que está. Estamos hablando con Leila Bechala. Vi tu bueno, es por YouTube, pero no sé si lo haces por Twitch también, lo hago por el Twitch. Stream del lunes, y vi que fuiste al acto de Moreno y quedaste encantada con Guillermo Moreno. Quedé encantada con Guillermo Moreno. Quedé encantada con la liturgia de Guillermo Moreno, que me parece que es distinto que quedar encantada con Guillermo Moreno. Ese stream es más bien una crítica hacia nosotros, los progres, me parece. Para mí hay, más allá del acto en sí, ¿no? Y algunas cosas que menciono en el stream, en el video, que después lo subo a YouTube, por eso está en YouTube, tiene que ver como con esta forma muy orgánica de armar un acto. A mí me sorprendió mucho un dato, que es que no se veía una tercerización de la organización del acto, ¿no? O sea, no había profesionales encargándose de que el acto salga bien, ¿viste? El micrófono funcionaba mal, no se escuchaba, se interrumpía, no había un orador, un moderador del acto. Los seguridades eran todos militantes, ¿viste? Te dejaban pasar, no te pedían pulsera. Estaba Nancy Pasos era la locutora. Nancy Pasos fue la locutora, sí, se la notaba como que no había estado nunca en esa situación, se ponía nerviosa cuando los bombos la paraban, ¿viste? No la dejaban hablar. Pero sí también después como una cosa de un acto de 2 horas y media, que me parecía algo sorprendente. Los últimos actos a los que fui siempre hay un orador. Si es Cristina puede durar un poco más de 40 minutos, 1 hora, pero hace mucho tiempo que no escuchaba tantos oradores en un acto. Pero bueno, sí, un punto que para mí es fundamental de la discusión política hoy en el presente, que para mí lo podemos poner en Guillermo Moreno porque es como el más público de los discursos, por lo menos en redes sociales, que tiene que ver justamente con cómo se reactualiza el peronismo en el siglo XXI. Y yo tengo esa discusión en particular con el morenismo, que es que tiene una perspectiva sobre el trabajo que es una perspectiva del siglo pasado, y que enfrente el progresismo tampoco tiene una respuesta a eso, ¿no? A veces pareciera como que solo repetimos una lógica de, bueno, los jóvenes no quieren laburar, el trabajo ya no trae dignidad, estamos cansados, estamos quemados, que eso es algo que nuestra propia juventud va incorporando y naturalizando de a poco. El otro día lo hablaba con amigos, 20 años, militantes de toda la vida, militantes, de ¿Pibes que tienen 20 años? Pibes que tienen 20 años, que desde los 13... de toda la vida, bueno, de esa corta vida, digamos. Y de esa corta vida, y bueno, claro. 7 de 20 años. No, viste que militante de toda la vida suena como alguien que militó durante 20 años, no sé. Sí, pero 30. Son pibes que su mayor desafío es intentar dejar los antidepresivos. Y ese es un tema que no está abordado. No, es un tema que para mí responde a esta lógica de, bueno, ¿cuánto más vamos a decir que los pibes están rotos? ¿Cuánto vamos a decir que no hay salida? ¿No? Porque ahí en el medio tienen 20 años. O sea, les falta toda una vida. Les falta mucha crisis económica, les falta la crisis de desempleo que se viene. ¿Y qué les vamos a decir? Que nada, que no, es verdad, salario básico universal, mejor no trabajemos más, ¿no? Me interesa mucho esta discusión y yo te voy a dejar una pregunta como título nada más porque quiero reorientar la conversación. Vos decías, hay que rediscutir, no sé si dijiste el peronismo del siglo XXI, pero
yo ahí la pregunta que quiero dejar simplemente como llamador para conversarlo más adelante es: ¿y por qué tiene que ser desde el antiprogresismo? Nada más que como título. Pero decía, quiero reorientar la conversación porque me interesa preguntarte primero, ¿por qué pensás que ganó Milei? Creo que eso nos va a ordenar un poco. Milei ganó principalmente para mí porque hicimos todo mal. O sea, es muy simple esa respuesta, pero en términos económicos la gestión fue terrible, y después en términos culturales, en términos de cultura política, no digo en términos de batalla cultural como esta idea que también pegó mucho de, bueno, el feminismo se pasó 4 pueblos, nos pasamos de progreso. Yo no creo efectivamente eso. Creo que en términos de cultura política hubo una conducción del gobierno que no ejerció el poder. ¿No? Bueno, Vicentín como punto nodal de toda la discusión. Pero en términos de cultura política se abogó a una lógica de representación de partes, representación de como una sociedad que tiene una góndola y que va y busca lo que tiene y ya está y vota, y eso es básicamente la democracia liberal de algún punto. Eso se agotó porque las respuestas políticas que dieron esas partes no lo solucionaron, ¿no? Y venimos desde el 2015 en adelante con ese problema. Ese modelo se va agotando y aparece un Mesías, como se lo puede leer a Milei, no mintiendo respecto a lo que va a hacer, diciendo absolutamente la verdad y siendo muy genuino en lo roto que está. Entonces, hay una representación casi libidinal con ese líder en algún punto. Es como, este chabón no me va a mentir, este chabón va a hacer exactamente lo que dice que va a hacer, y es la primera vez que yo entiendo, digo como votante, que entiendo que hay un poder político que acá se va a hacer respetar. Y efectivamente es lo que está pasando, porque están todos alrededor tratando de sentarse en esa mesa de negociación y efectivamente lograr algo distinto de lo que propone, con una profundización que para mí y para todos es realmente sorprendente, ¿no? O sea, como su programa político es realmente delirante en algún punto. Entonces, para mí gana porque hay una cultura política que no se subió a los tiempos, que no comprendió cómo se podía ordenar a una sociedad que estaba realmente ya como bancando muchas crisis económicas, y que la promesa de recuperación económica no bastó para, de alguna manera, volver a ordenar la Argentina, que venía desguazada del macrismo, ¿no? Entonces, y ahora tenemos algo peor. Entonces, ¿por qué mi planteo de por qué hay que reordenar o reactualizar al peronismo en el siglo XXI? Porque venimos de algo que no sabemos dónde va a terminar, ¿no? O sea, el resultado y el saldo que nos deje Milei va a ser realmente, no sé, tipo Terminator, ¿entendés? Y ahí yo lo que digo, no sé, quizás peco de romántica, no sé, hay compañeros que ya se atreven a decir que ya está, que el peronismo ya fue. Son conversaciones que he tenido con compañeros que son peronistas, pero del otro lado digo, no sé, bueno, es lo más a mano que tenemos también, ¿no? El peronismo sigue siendo una fuerza vital y no es solamente un partido político, ¿no? No es solamente. Sacó casi la mitad de los votos, ¿no? Sí, con un Massa también, sí. De la forma que sea, sacó un volumen importante. ¿Y? Parece lejos de morir. De morir. Sí. Más allá de la discusión de liderazgo, que es cierta lo que vos decís. Ahora, quería volver sobre lo de Moreno. ¿No es una involución en vez de un paso adelante? Me gusta que me traigan como defensora de Moreno, porque no lo soy, pero en primera instancia. Te pregunto en base a lo que vos dijiste recién. Sí. No, ¿una involución en qué sentido? En todos los sentidos. ¿Por qué? Digo, fue el tipo que intervino en las estadísticas. Pero más allá, para mí fue uno de los problemas más graves. Más allá de eso, lo que digo es, no plantea nada novedoso en el esquema. Para mí no plantea nada novedoso en términos... Desde lo político, en Milei términos tampoco de plantea programa, nada novedoso, ¿no? Sí, para mí hay dos discusiones interesantes ahí. Porque una tiene que ver como con la oferta electoral, ¿no? Con el planteo electoral que ya, digo, todos estamos viendo que se están moviendo para el año que viene. Uh-huh. Para mí, la votación del otro día un poco refleja las intenciones del Partido Justicialista de acercarse con el radicalismo, ¿no? Yo ahí digo, bueno, no sé, vimos lo que pasó con
con el presupuesto universitario y no me gusta eso, no me atrae para nada. Y después, por el otro lado, una discusión más programática, ¿no? De cuál es la propuesta política, económica, de desarrollo que va a tener el peronismo para ir a buscar esos votos. Entonces, la propuesta electoral, en líneas generales, los militantes casi nunca decidimos. Llega el junio, cierre de listas, PJ se encierran ahí, se matan y después nos quedamos sin Ofelia Fernández. Otra vez, de vuelta, nuestra generación afuera de ese armado. Pero de la discusión programática me parece que nadie la está teniendo, ¿no? Me parece que incluso en la interna de Axel y Máximo eso no está. Cuando se la escucha a Cristina tampoco está. Digo, la propuesta de cómo recuperar a la Argentina cuando se vaya este gobierno, porque este gobierno se va a ir, tiene que terminar. No sabemos cuándo, si es por asamblea legislativa, porque algunos todavía creen que eso puede pasar, o si es porque termina el mandato, o si es en 8 años porque renueva. Pero este gobierno se tiene que terminar y efectivamente el peronismo sigue sin sentarse a pensar ese programa político. Para mí Moreno es una involución, no estoy tan de acuerdo en ese sentido, pero sí es alguien que atrasa, como dicen los chicos, en la medida en la que no puede ver al peronismo después de Milei. Para mí Moreno el problema que tiene es que sigue pensando que el trabajo es el ordenador de la vida social, cosa con la que yo estoy de acuerdo, porque no todos hoy en la Argentina son programadores y trabajan en su casa, pero sí que me parece que un componente más filosófico sobre la realización de la felicidad, que es una cosa como demasiado romántica para algunos, pero que es como la base de la doctrina peronista, si se quiere, que es una discusión en la que el progresismo no tiene respuesta respecto a eso tampoco. Entonces, para mí, Moreno molesta en la clave que marca una falencia propia del movimiento y del peronismo de los últimos años. Ahora, no se enrosca mucho el peronismo en la historia esta del debate de cómo hacer las cosas. Lo de Milei es bastante sencillo. Tiene un plan económico que ya se hizo en un montón de lados. De hecho, el plan de la dictadura es parecido a este. O sea, no el plan de Macri. O sea, no es que Milei tiene una receta económica renovadora. O sea, no plantea nada que sea novedoso en lo económico, no tiene una propuesta novedosa. Lo que sí es novedoso es el debate público y la apuesta comunicacional. Lo otro es más o menos lo mismo. O sea, no tiene. Pero no es menor, porque nosotros estuvimos años copiando la lógica comunicacional de Podemos y así no fue. No es menor, o sea, pues después en campaña decimos que el problema fue que comunicamos mal. Máximo dice que el problema es que no se explicó lo suficiente lo que era el acuerdo con el Fondo Monetario. Entonces, ¿es un problema lo comunicacional o no es un problema lo comunicacional? ¿Cómo es la comunicación de Podemos que se intentó copiar y qué problemas tiene? Y es medio Alejandro Ocasio-Cortez. O sea, yo lo veo muy desde el diseño, de medio las mismas tipografías, como cruzadas. La diputada yanqui demócrata. Es como aesthetic, digamos, ¿no? O sea, apto para todos. Es una campaña de marketing. No digo que eso esté mal, opera en sociedades donde eso funciona porque funciona la izquierda y la derecha. Que es poco genuino, le falta... Porque es poco total, digamos, ¿no? Porque es como, vos sos esto, o sea, vos sos de izquierda, sos progresista, esta es tu oferta electoral. Esto es lo verde, lo violeta, lo cool, lo intelectual, lo universidad para todos. Y me parece que el problema de Milei, no el problema de Milei, lo que nos muestra Milei es que de alguna manera nuestra base social lo votó. Entonces, cuando seguimos proponiendo una lógica estética, una identidad estética, ese es el problema, ¿no? Que el contenido se vacía en la medida en la que se puede poner una tipografía especial a ese contenido político. Entonces, si tu base electoral votó a Milei, entonces el tándem izquierda y derecha ya es una categoría que un espectro que no te está operando. Votó a Milei porque en general falló primero la política, digamos, falló la gestión. O sea, llega ahí por necesidades insatisfechas. O sea, no por el hecho comunicacional es posterior a eso. O sea, ¿por qué la base de sustentación del peronismo vota a Milei? Porque no tiene lo que necesita. Estoy de acuerdo. Entonces, ¿vos decís por qué vota Milei? Estoy de acuerdo, por eso, porque no resolvimos los problemas. Pero en paralelo a eso, estetizamos la solución. Claro, lo que te quiero decir es,
vos podés tener una concepción estética de la política y está bien. Ahora, si el no resolver el hecho político y social que la gente necesita es lo que te lleva al otro, ¿no? La lógica comunicacional. No, pero estoy completamente de acuerdo. Pasa que son dos caminos paralelos. Por eso lo menciono como una cosa que... Quiero decir, la lógica Podemos no es la que te genera el problema. La que te genera el problema es que no gestionás. La lógica de comunicación de Podemos, sí. Porque no es la lógica política. Sí, obvio, por supuesto. Irene Monteros hizo una campaña, y era la mejor ministra que tuvo el gobierno de España. O sea, también hay una degradación de las cosas que va sucediendo. Pero paralelamente a eso lo que digo es, son dos caminos que van en paralelo. Si vos no resolves políticamente los problemas, tenés una cultura política que no puede ponerse por sobre las condiciones de posibilidad y además, frente a ese vacío político, lo único que haces es estetizar eso, o sea, lo que te queda es completamente vacío. Entonces, todos vamos a poder el día de mañana tener una foto de Perón en la cocina y eso no va a significar nada concretamente. Eso es, para mí, el problema al que estamos yendo, que es como, bueno, ¿cuánto se puede estetizar, convertir en un objeto de compra directa? ¿No? De tipo, yo compro esto y automáticamente soy esto, soy progre. Que es un poco la lógica que tienen las redes sociales, ¿no? O sea, el hecho de... Bueno, lo que pasó el otro día de la represión y la detención de los detenidos en la manifestación en contra de la ley de bases, justo hoy leía a Tamara Tenenbaum que hablaba sobre esto, ¿no? De repente, todos mis compañeros, en vez de ir a movilizarse, compartiendo el video, que es terrible, ¿no? Y que promueve una lógica de esto de la crueldad, de sentirse triggereado, como decimos nosotros, de imposibilitado de la acción política, porque eso también promueve una lógica de, bueno, me manifiesto en redes sociales, comparto el flyer, digo que soy recontra peronista, puteo a Milei y con eso alcanzaría para construir una alternativa a este gobierno. Yo creo que la gran ventaja que tiene Milei es que cosa que tiene un tándem de gente del otro lado manifestándose completamente en contra, porque nunca fue tan fácil ser oposición a este gobierno. Escúchame, pero vos sos progre, ¿no? Sos progresista. Sí. ¿Y por qué decís que la rediscusión del peronismo, o entendí eso yo, tiene que tener algún componente antiprogresista o cuestionar el progresismo? Porque que también es lo que está en Moreno, ¿no? Claro. Pero para correr el nombre propio, vos decís, soy morenista. Okay. No, porque me llamaron para defenderlo, pobre. No, porque esa es la doctrina justicialista, porque es el péndulo, porque es la síntesis. Yo, a ver... ¿Pero qué ves de malo en el progresismo? ¿Qué hay que correr del progresismo para rediscutir lo que viene hacia adelante? Yo creo que lo que hay que discutir del progresismo en parte es una idea de que las soluciones son buenas o malas. Para mí el progresismo le tiene demasiado miedo al poder. Demasiado miedo al poder. Y eso es un problema. Eso es un problema porque el mundo se resolvería si todos fuéramos buenos. Y eso no va a pasar nunca. Y eso no va a pasar nunca porque lo dijo Thomas Hobbes cuando definió el estado de naturaleza, digamos. La gente es mala. Hay maldad en el mundo, hay intereses, se pueden matar la gente por los intereses. La historia de este país lo ha demostrado. Entonces, no podés jugar a convertir a todos en buenos, porque ese es un juego en el que vas a salir perdiendo. Porque cuando te gana otro, ganan los malos. ¿Pero qué de la agenda progresista, de los temas que impulsó el progresismo hay que correr del medio? Yo creo que ahí ahí me parece que es la discusión en la que el progresismo no puede profundizar porque no se anima a defender esas banderas de una manera que no sea decirle al otro que es fascista o que es nazi. Entonces, para mí, la agenda del progresismo, las agendas del progresismo, el feminismo, el ambientalismo, el ecologismo, lo que sea, son agendas importantes porque son derechos sociales y de justicia social para el pueblo. Ahora, si lo único que vamos a discutir de esas agendas son agendas buenas y no, necesito consensuar con todos, necesito construir un poder que sea lo suficientemente pragmático para decirle a la gente, estas son las agendas, este es mi pliego de reivindicaciones que va a hacer que tu vida esté ordenada, es un paradigma completamente diferente. Entonces, si nosotros no podemos sentarnos a discutir con Moreno por qué mi agenda feminista es buena,
independientemente de que él me corra diciéndome como el feminismo es liberal, bueno, te puedo convencer de otra manera que el feminismo no es liberal. ¿Hay otro feminismo que no sea liberal? Sí lo hay, pero no están en los medios de comunicación, pero no escriben, pero están en la Casa Roja de Constitución con Georgina Orellano conduciendo, por ejemplo. Está bien, si entiendo bien, vos decís que en todo caso debes dejar de ser un feminismo testimonial. Estético. Ok, estético, y combinarse o confluir en un partido de poder, ¿no? Con la lógica de un partido de poder, como siempre fue el peronismo. Ahora, yo antes de empezar a conversar con vos, cuando ayer preparaba la nota, pensaba en esta derrota cultural, que vos decís que se produjo también en la derrota electoral, ¿no está también esto de aceptar cosas en los términos en las que las plantea Milei, tipo, bueno, era necesario el equilibrio fiscal, Milei hizo cosas que eran necesarias, que había que hacer, que nosotros, el peronismo, también las hubiese llevado adelante, el feminismo se pasó de rosca, como vos lo deslizaste en algún momento, ¿vos coincidís con eso? En darle la derecha a Milei. Sí. Pasa que se la dio el pueblo, ¿no? Una parte, la mitad. Bueno. ¿No hay una derrota cultural en eso de decir, bueno, en algo Milei tenía razón? Pasa que si después te preguntan si el pueblo se equivoca y vos dudás, ¿qué querés? Esa es la pregunta. ¿Qué querés cuando gobernás? ¿Querés tener razón o querés hacer que la gente viva bien? O sea que si el pueblo tiene razón, ¿qué interpretás de eso, de ese mensaje del pueblo? Para mí el pueblo quiere orden, y mi generación particularmente hace como 15 años que vive con inflación. Eso no es orden, eso es la destrucción total del futuro, total. Proyección, realización, nadie se puede comprar una casa, nadie piensa en tener una familia, nadie piensa que su trabajo le va a durar más de 2 años. Eso está mal. Eso está mal y es una derrota de los responsables, que háganse cargo todos, yo también me hago cargo de esto. Ahora, independientemente de eso, de ese orden, ¿no? El problema es cuál es tu propuesta política para disciplinar el desorden, si querés. Si tu propuesta política no gana, es porque hay una tensión del otro lado. Primera, como lo decíamos antes, porque todas tus propuestas políticas fracasaron en esa misma línea, digamos, porque no lo lograste hacer antes. Sí. Entonces, para mí la pregunta que se debe el peronismo, que nos debemos todos, y que es un contexto muy difícil para hacerse, y por eso molesta tanto, y por eso yo entiendo que también es como, bueno, uno, viste, como, no, pará, todos mis consensos están cayendo, todos mis manuales los tengo que tirar, me tengo que poner a leer lo que sea. El problema de eso es que la pregunta es, bueno, ¿cómo hacemos efectivamente para proponer un disciplinamiento de este desorden que sea lo suficientemente justo, lo suficientemente soberano, en un contexto en el que el mundo se está yendo a la reverenda mierda? Es interesante lo que decís, pero puesto en números sobre la cuestión electoral, da la sensación de que no es el momento de hacer, a la luz de los acontecimientos, un replanteamiento tan masivo. ¿Qué quiero decir? En todo caso, el que tiene que hacer un replanteamiento masivo es el macrismo, que logra juntar 20 y pico. El macrismo ya no existe. Bueno, pero por eso digo, pero digamos, el análisis planteado de la manera en la que lo estamos debatiendo, pareciera que hay que refundar algo. ¿Vos crees que no? A ver, yo creo que en el medio, a ver, la elección, el escenario político actual está generado por la situación de la primera vuelta, donde Milei saca 30 puntos y el peronismo queda a 3 de ganar en primera vuelta. Queda a nada de ganar en primera vuelta. Y si hubiese trabajado un poquito más en la situación de los gobernadores del norte, quizás hubiese ganado en primera vuelta. Dicho eso, vos tenés una base de sustentación que es muy alta. Vos tendrás un problema de liderazgo, yo coincido con vos, líderes no hay hoy dentro del peronismo. Ahora, no tiene un problema de identidad tan claro. O sea, no tiene nadie está discutiendo dentro, más allá de que Moreno... ¿Cómo no es que el no? único, pero si te votaron todos a Milei. Pero vos crees que... En las provincias te votaron todos a Milei, en el conurbano te votaron todos a Milei. No, pero pará, en el conurbano no votaron, perdió el Milei en el conurbano. Bueno, a algunos municipios les fue bastante bien, iba a decir... Perdió la elección en la provincia de Buenos Aires, por poco en el balotaje y por mucho en la primera vuelta. Lo que digo es, nadie que no lo votó está discutiendo ni el feminismo ni el progresismo. O sea, los es que verdad. no...
Y bueno, entonces, ¿cuál es la discusión? ¿Cómo cuál es la discusión? Claro, o sea, ¿por qué eso está en el eje? ¿Por qué eso está en el eje como un problema? Porque te lo están planteando desde el Yo no conozco a oficialismo. nadie de sectores medios no militantes que en algún momento haya acompañado al peronismo que esté diciendo yo la verdad que no lo voté porque está demasiado progre. Pero yo dije que había que discutir la agenda feminista. No, lo que digo es, o sea, se planteó el caso del feminismo. Eso es lo que dice Moreno. Eso es lo que dice Moreno. Bien. Y traigan a Moreno, lo sientan, le preguntan. No, pero yo estoy planteando, no, porque entiendo, para mí la discusión electoral es una discusión, de vuelta, insisto, a la que yo no tengo ningún tipo de incidencia, no sé si alguien va a tener algún tipo de incidencia, el año que viene votaré la lista que tenga el PJ y ya está, yo ya lo sé, lo entiendo. Juego el juego democrático porque me parece que lo ganaron los compañeros que desaparecieron en la última dictadura militar y eso me parece que es completamente invaluable frente a cualquier otra crítica que yo tenga sobre el peronismo, sobre la conducción, sobre el progresismo, lo que fuese. Independientemente de eso, para mí la discusión electoral sobre, bueno, si le fue bien, si no, si Massa estuvo a 3 puntos, si no estuvo, yo lo que pienso es que si hubiese ganado Massa hubiésemos tenido la misma cantidad de problemas, aparte con una ultraderecha, como les gusta decir, muy bien consolidada en el Congreso. Entonces, ¿hubiese estado igual o mejor aceitado el Congreso en caso de que ganara Massa? No lo sabemos. Y bueno, entonces, el problema no es un problema de números de votos. Y para mí, cualquier cosa que pase después de Milei es un parteaguas. Milei es un parteaguas. Ganó un outsider que usa peluca, que se coge a la hermana y que está completamente loco. Eso nadie lo puede negar. Incluso hasta los que lo votaron dicen lo mismo. Entonces, ¿no hay un espejo ahí? Eso es lo que me pregunto, o sea, eso es lo que me enoja de alguna manera, como, che, ¿no ven que esto es medio grave lo que acaba de pasar? Que el sistema democrático que logramos construir habilitó esto y encima estamos todos como culo para el norte y que no sabemos qué hacer porque no sabemos ni cómo frenarle el RIGI, ni cómo frenarle la reforma laboral, ni cómo hacer que, nada, básicamente los pibes no estén deprimidos y quieran volver a militar. Porque me pregunto quién está convocando a la militancia, lo dice Ofelia Fernández también, ¿quién está volviendo a enamorar con la política? Nadie, estamos todos tipo, esto es un desastre, prendan fuego esto. Es muy pronto, van 6 meses. Bueno, pero bastante violento. Cómo frenar cosas y también uno dice del otro lado, no es solo frenar, ¿quién propone un régimen de inversiones del otro lado? Digo, yo no vi ninguno en el Congreso. Frente a esta pregunta de si está bien darle la derecha a Milei con que había que hacer algunas cosas, algunos te van a decir sí, como había que hacer algunas cosas, había que ajustar, ¿no? Incluso Massa hasta lo dijo también, abiertamente. ¿Cuándo era el momento para hacer esa propuesta? ¿Cuando se estaban tirando con la lapicera? Y estamos hablando con Leila Bechara, que se encendió en los últimos minutos. Hay que hacerla enojar, para tener mensaje de que está bueno el debate. La mejor versión de Leila. Esto de que cómo hacemos para volver a enamorar pasa por dirigentes, pasa por una agenda, pasa por un programa. ¿Cómo se vuelve a enamorar? No lo tengo claro. A los pibes, por lo menos a tu generación, ¿qué los interpela? Mirá, ¿con qué agenda te parece que se podría llegar a ellos? Particularmente no con el streaming, digo, ¿no? O sea, también hay algo ahí, yo me hago cargo de eso un poco. Yo uso las redes sociales y las plataformas de una manera que es como súper orgánica a mi forma de lenguaje, ¿no? Es como, lo tengo acá todo el día. Natural, claro. Es para mí lo diario. No creo particularmente que sea una forma de incidencia política. O sea, no lo pondero de esa manera. Ahora, después, por el otro lado, me parece que particularmente nosotros somos hijos de una generación cuya politización estaba completamente naturalizada en la vida social, ¿no? O sea, 678 y Canal Encuentro y Paca Paca, como, digo, no sé, Manu Chao y esas cosas, digo. Había una cultura politizada que nos habilitaba a tener cierta... también, ¿no? Lo redondo. Sí, o sea, cierta incidencia en la conversación. E incluso el voto joven también fue parte de eso. El tema es cómo reactualizamos esa forma de politización y cómo no la agotamos, de vuelta en esto que digo, en una estetización completa de la política. Para mí, nuestra generación está en un limbo porque somos
bueno, estamos formados políticamente en ese contexto, venimos de muchos fracasos políticos, o sea, mi primer voto fue en el 2013 y a partir de ahí fue todo terrible. Perdí todas las elecciones excepto la de 2019. Entonces, la pregunta es, ¿qué hay de este sistema que se nos ha vendido como el más politizado de todos, como el de ellos y nosotros, como la grieta siendo operativa? Porque eso también se dijo mucho en los medios de comunicación. Esta es la política definitiva, ¿no? Ellos y nosotros. Y en definitiva, después es como, sí, pero yo vengo perdiendo hace un montón, loco. Entonces, si este sistema político no nos ofrece a nuestra generación una salida por arriba, por abajo, por donde sea, yo creo que va a empezar a gestarse un malestar que puede terminar en la depresión total y en los antidepresivos y en suicidios masivos, que ya lo vivió este país, digo, ¿no? Porque ahora el monstruo es la agenda de la salud mental, pero en el 2001, cuando la gente se mataba porque no tenía trabajo, era exactamente lo mismo. Cuando la gente iba a inmolarse a Plaza de Mayo en nombre de una patria que nadie representaba, también era lo mismo. Entonces, la pregunta para mí es, ¿qué se va a gestar? ¿Quién va a conducir? No en términos de conducción de líderes mesiánicos que nos van a salvar de esto, sino cuáles son las discusiones que van a hacer que mi generación en particular pueda apuntalar algo por fuera de este sistema que ya nos viene fallando sistemáticamente hace muchos años. Entonces, esa es una pregunta que para mí no vamos a escuchar responder de nadie que haya estado en el gobierno, que haya estado en la dirigencia en los últimos 10 años. ¿Eso necesita un cambio generacional también en los líderes? Para mí sí, recontra. Para mí, Milei tiene una razón de ser, que es que es verdad que hay una casta. Que él se ha sentado con la casta a negociar también es verdad. Pero acá vamos a ver todo eso y vamos a decir, no me representan, que se vayan todos. Eso va a pasar, pero es de manual. Porque si realmente se sentaron a negociar... un dato que a mí me sorprendió muchísimo, pero en el debate de la ley de base sacan aerolíneas del paquete de privatizaciones y dejan a los trenes. Viajan 8 millones de personas todos los días a la ciudad de Buenos Aires en trenes. Sí, es algo igual eso que negoció la oposición que colabora con el gobierno, que por si me está escuchando Fede Vázquez. Pero lo que digo es... ¿dónde va a estar la línea de demarcación de decir no son lo mismo? De vuelta. No, es verdad que hay una casta y en eso conecta Milei con un montón de gente que sabe que hay un grupo de funcionarios, de políticos profesionales que viven distinto a como vive el resto de la sociedad y bueno, eso genera muchísimo enojo. Te quiero preguntar por otra cosa, que me parece que también es interesante escuchar tu opinión. ¿Qué hay en el sentido común, para al menos mayoritario, hegemónico, de los streams de ahora, de los streams que más se escuchan en este momento? ¿Hay como un sentido común político ahí? ¿Qué dice ese sentido común y qué pensás de eso? No puedo hablar del sentido común hegemónico. Me parece que sigue siendo muy de nicho lo que pasa. ¿Sigue siendo de nicho? Sí, los números. Digo, comparado con la tele y la radio, no son impresionantes. Uh-huh. Para mí el streaming es un nuevo mercado, ¿no? Es un nuevo asset para quien quiera hacer plata, básicamente. Tiene la particularidad que decía al principio, ¿no? Posibilita precarizar absolutamente las tareas de producción audiovisual a niveles nunca antes vistos. O sea, un operador, una cámara, una luz, un micrófono y ya está. Uh-huh. Antes teníamos sindicatos de camarógrafos. Estamos pifiados y pensamos que lo que se dice ahí es más o menos lo que se piensa en la juventud. Los pibes más o menos piensan eso, ven eso. Lo que se dice ahí es una traducción de lo que se dice en internet también. O sea, yo creo que hoy en día... Con lo precario que es trabajar en medios en general, uno es mediado absolutamente por el trending topic de Twitter. Uh-huh. Entonces, si uno quiere... No sé, a mí me está pasando que yo no puedo consumir más nada, ya no hay más nada, o sea, todo se repite. Entonces, veo un chiste en el streaming y ya lo leí 3 horas antes en Twitter, ¿entendés? Uh-huh. Entonces, como que hay algo ahí que yo digo...
hay una romantización sobre el mundo de los streamings que venía a proponer esta democratización, esta horizontalidad de pensamiento, de tipo vos también podés ser una estrella de rock, que me parece que en definitiva no es tal, y que aboga la misma idea de una góndola que tiene un producto específico para un nicho que tiene determinados intereses y que consume exactamente lo que quiere consumir. Es casi adictivo lo que pasa con el streaming, con las redes sociales, con todo. Me parece que es como podemos meter todo en la misma bolsa. Entonces, ahí yo creo que de la misma manera que hablábamos de la ley de medios y de cómo los medios hegemónicos le lavaban el cerebro a la gente, me parece que eso hoy llega con las redes sociales también, y que a una escala muchísimo más superior, porque tenés el celular en el bolsillo todo el tiempo. Entonces es un arma de doble filo. O sea, vos crees que estás emitiendo democrática y libremente, pero en definitiva estás abogando una lógica de triguereo constante y hacer que la gente esté consumiendo ¿Qué es todo triguereo, el tiempo. Triguereo hace referencia al trigger del arma, al gatillo. Ahí está. Entonces, la lógica de triguereo es cuando, por ejemplo, alguien postea algo que sabe que va a generar polémica y que todo el mundo va a salir indignado a responderle. Es algo que las plataformas un poco vieron que funcionaba, que servía, de alguna manera. Por eso Facebook introduce el botón de no me gusta, porque lo que hace es básicamente mantener a la gente en la plataforma, que es lo que a la plataforma le sirve para seguir extrayendo datos de voz y después venderlos. ¿Y por qué todos publicidad. quieren ir a ese formato? ¿Al streaming? Porque nunca fue tan fácil abrir un medio de comunicación. Nunca fue tan barato abrir un medio de comunicación. Eso se lo escuché a un empresario de streamings. Buenísimo estuvo la charla. Fue Leila Bechara, estuvo acá con nosotros conversando en este segmento. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Tenía hace rato ganas de charlar con vos. No, gracias a ustedes.